Hola a todos y bienvenidos a Estudio con Podcasts. En otra inversión profunda en un tema que, aunque suene complejo, nos afecta a todos en España. Ajá. Hoy vamos a desentrañar Mm. el artículo 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de 2024. Un artículo que a simple vista puede parecer solo letra pequeña, Sí, pero que en realidad define quién tiene la capacidad de alzar la voz y participar en las decisiones que toma la administración pública. exacto, porque no se trata solo de leyes y trámites. No. Se trata de nuestro día a día. Imagina que quieres construir una terraza en tu casa o que un nuevo proyecto urbanístico va a cambiar tu barrio. Claro. Este artículo, el famoso artículo 4, nos dice quiénes pueden participar en estos procesos. Empezamos a desgranarlo. Claro que sí. El artículo 4 titulado Concepto de interesado nos dice en su punto número 1, A ver. y cito textualmente, tienen la consideración de interesados en el procedimiento administrativo. Alto ahí. Me encanta tu precisión. Gracias. Pero para que nuestros oyentes no se pierdan entre tantos tecnicismos. Vamos por partes. ¿Qué significa exactamente tener la consideración de interesado? Buena pregunta. Básicamente significa tener el derecho a participar en un procedimiento administrativo, ya sea para presentar solicitudes, hacer alegaciones, aportar pruebas o incluso recurrir una decisión. Ah, Es decir, tener voz y voto en los asuntos que te afectan. ajá. Entonces, si no soy considerado interesado, es como si la administración me dijera, tú no te metas. En cierto modo, sí, por eso es tan importante entender quiénes son considerados interesados. Y el punto 1 del artículo 4 nos da la respuesta continuando lo de G1.a, quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Pongamos un ejemplo concreto. Si yo, como ciudadana, quiero solicitar una licencia para abrir un restaurante, sería considerada interesada según este punto. Absolutamente, en este caso tú serías la que promueve el procedimiento y lo haces como titular de un derecho, Sí, el derecho a ejercer una actividad económica. perfecto. Entonces, si un grupo de vecinos quiere oponerse a la construcción de una antena de telefonía en su edificio, Ajá, también serían considerados interesados. Sí, porque estarían promoviendo un procedimiento como titulares de un interés legítimo colectivo, en este caso el derecho a un entorno saludable. El punto 1.b amplía aún más el concepto 1.b. Los que, sin haber iniciado procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Espera, ¿significa esto que incluso si no empiezo el proceso puedo ser considerado interesado? Exactamente, imagina que se está tramitando un permiso para construir un centro comercial cerca de tu tienda. Aunque no hayas iniciado el procedimiento, tu derecho a desarrollar tu actividad económica podría verse afectado por la decisión final. Claro. La apertura de un centro comercial podría afectar a mi negocio aunque no haya sido yo quien solicitó el permiso. En ese caso, la ley te reconoce como interesado y te da el derecho a participar en el procedimiento, a presentar alegaciones, a aportar pruebas, etc. Hay un tercer grupo de interesados que se definen en el punto 1.c. 1.c. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Uf, esta frase es un poco densa. Desglosémosla. Habla de intereses legítimos. Sí. ¿Qué significa eso exactamente? Un interés legítimo es un interés que, si bien no está reconocido como un derecho subjetivo, es reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el interés de una asociación ecologista en la protección del medio ambiente. Entiendo entonces, si una asociación ecologista considera que la construcción de una carretera puede afectar a un ecosistema, podría considerarse interesada según este punto. Sí, siempre y cuando se persone en el procedimiento antes de que se tome una decisión definitiva. Es decir, que debe mostrar su interés y su intención de participar activamente en el proceso. O sea, que no basta con tener un interés legítimo, hay que dar un paso al frente y hacerse visible en el procedimiento. Exacto. Y aquí viene la parte interesante. El artículo 4 no se limita a los individuos y sus derechos. El punto 2 amplía el concepto de interesado para incluir a las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales en los términos que la ley establezca. ¿Eso qué significa en la práctica? ¿Podrían darnos un ejemplo? Claro, imagina que el gobierno está elaborando una nueva ley que regula el comercio electrónico. Las asociaciones de consumidores y las organizaciones que representan a las empresas del sector tendrían la consideración de interesados, ya que la nueva ley afectaría directamente a los intereses que representan. Es decir, que no solo se trata de proteger los derechos de los individuos, sino también los intereses de colectivos más amplios. Exactamente. Y el último punto del artículo 4, el punto número 3, nos dice, si la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, la titularidad del derecho o interés que la sustente transmitirá esa condición al adquirente
sucesante o sucesor sin perjuicio de que deba acreditarlo en cualquier momento del procedimiento. Uf. Otra frase que necesita ser traducida al lenguaje común. ¿Qué nos quiere decir este punto? Básicamente que si la razón por la que eres interesado se basa en algo que se puede transferir como una propiedad o un derecho, la persona que lo recibe también hereda tu condición de interesado. Pongamos un ejemplo para que quede claro. Imagina que heredas una casa que está involucrada en un litigio urbanístico al heredar la casa, también heredas la condición de interesado en el procedimiento. No importa en qué fase se encuentre el procedimiento, tu condición de interesado se transfiere junto con la propiedad. Fascinante. El artículo 4 cubre todas las bases para asegurar que quienes tienen un interés legítimo en un procedimiento administrativo, ya sea como individuos o como colectivos, tengan la oportunidad de participar. Así es, y aunque pueda parecer un tema árido, comprender el artículo 4 es fundamental para saber cómo ejercer nuestros derechos y participar en las decisiones que nos afectan. Es la puerta de entrada a una relación más justa y transparente con la administración. Es cierto, a veces nos perdemos en la jerga legal. Y olvidamos que estas leyes en el fondo están diseñadas para protegernos y para garantizar que la administración pública actúe de forma justa y transparente. Totalmente de acuerdo. Y precisamente por eso me parece tan importante analizar este artículo 4 con detenimiento. Nos da las herramientas para comprender quiénes tienen la capacidad de influir en las decisiones administrativas y cómo pueden hacerlo. Sin duda, y aunque nos hemos centrado en el artículo 4, es importante recordar que forma parte de una ley mucho más amplia. Claro. La Ley del Procedimiento Administrativo Común, que regula las relaciones entre la administración y los ciudadanos en multitud de ámbitos. Claro, no podemos olvidar el contexto general. Y hablando de contexto, me gustaría volver a un punto que mencionaste antes, la idea de que la condición de interesado se puede transmitir. Me intriga este concepto. ¿Podrías explicarlo un poco más? Con gusto. Imagina, por ejemplo, que una empresa está llevando a cabo un proyecto urbanístico y durante el proceso decide vender el terreno a otra empresa. En este caso, la nueva empresa, al adquirir el terreno, también heredaría la condición de interesada en el procedimiento administrativo. Es como si la condición de interesado estuviera ligada al terreno, al proyecto, y no solo a la empresa inicial. Exactamente. La ley busca garantizar que independientemente de quién sea el titular del derecho o interés, en un momento dado el procedimiento administrativo pueda continuar sin interrupciones y se garantice la participación de todas las partes legítimamente interesadas. Me parece un mecanismo muy inteligente para evitar que los procedimientos se paralicen por cambios en la titularidad de los derechos. Así es. Y este es solo un ejemplo de cómo la Ley del Procedimiento Administrativo Común busca asegurar una gestión eficiente y justa de los asuntos públicos. Y ahora que hemos profundizado en el concepto de interesado y en su transmisibilidad, me gustaría explorar un poco más las diferentes formas en que los interesados pueden participar en los procedimientos administrativos. ¿Qué mecanismos pone a nuestra disposición la ley? La ley ofrece una amplia gama de mecanismos para que los interesados puedan hacer valer sus derechos e intereses. Por ejemplo, pueden presentar solicitudes, realizar consultas, formular alegaciones, aportar documentos y pruebas e incluso impugnar las decisiones que consideren injustas. Es decir, que no se trata solo de tener derecho a estar presentes en el procedimiento, sino de tener la capacidad de influir en su desarrollo. Exactamente. La ley reconoce a los interesados un papel activo en los procedimientos administrativos, otorgándoles herramientas para defender sus intereses y contribuir a la toma de decisiones. Y hablando de herramientas, podríamos hablar un poco sobre los plazos y los recursos que tienen los interesados para actuar. Por supuesto, la ley establece plazos específicos para cada actuación dentro del procedimiento administrativo. Por ejemplo, hay un plazo para presentar solicitudes, otro plazo para formular alegaciones y así sucesivamente. Es fundamental conocer estos plazos para no perder la oportunidad de participar en el procedimiento. Claro, porque imagino que si no se respetan los plazos se puede perder la oportunidad de hacer valer nuestros derechos. Efectivamente. Y en cuanto a los recursos, la ley también establece diferentes vías para impugnar las decisiones de la administración que consideremos injustas o contrarias a derecho. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de estos recursos? Claro, existen recursos administrativos que se presentan ante la propia administración pública y recursos judiciales que se presentan ante los tribunales de justicia. La elección del recurso adecuado dependerá de las circunstancias concretas de cada caso. Entiendo. Entonces, la Ley del Procedimiento Administrativo Común no solo define quiénes son los interesados y sus derechos, sino que también establece un marco procedimental claro y riguroso
para garantizar que estos derechos se puedan ejercer de forma efectiva. Exactamente, y es importante destacar que, aunque la ley puede parecer compleja en un primer momento, existen numerosos recursos a disposición de los ciudadanos para comprenderla y aplicarla a sus casos concretos. ¿A qué tipo de recursos te refieres? Por ejemplo, existen guías prácticas manuales y páginas web especializadas que explican de forma sencilla y accesible los principales aspectos de la ley del procedimiento administrativo común. También hay organizaciones y profesionales que ofrecen asesoramiento jurídico a los ciudadanos que necesiten ayuda para comprender sus derechos y obligaciones. Me parece fundamental que existan estos recursos para que los ciudadanos no se sientan perdidos en el laberinto burocrático. Sin duda, el acceso a la información y al asesoramiento legal es esencial para garantizar que la ley del procedimiento administrativo común se aplique de forma justa y equitativa para todos. Y ahora, después de este apasionante recorrido por el artículo 4 y sus implicaciones, me gustaría retomar un punto que mencionamos al principio del episodio, la transmisibilidad de la condición de interesado. Podríamos profundizar un poco más en este concepto y en sus implicaciones prácticas. Por supuesto, como mencionamos antes, la transmisibilidad de la condición de interesado significa que en determinadas circunstancias esta condición puede pasar de una persona o entidad a otra. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se produce una transmisión de derechos o intereses que sustentan la condición de interesado. ¿Podrías poner algún ejemplo concreto para ilustrar este concepto? Claro, imagina que una persona inicia un procedimiento administrativo para obtener una licencia de obras para construir una vivienda. Si durante el transcurso del procedimiento decide vender el terreno a otra persona, esta última heredaría la condición de interesada en el procedimiento. Es decir, que la nueva propietaria del terreno tendría derecho a continuar con el procedimiento y a defender sus intereses en relación con la licencia de obras, aunque no haya sido ella quien lo inició. Exactamente. La ley reconoce que la condición de interesado está ligada al derecho o interés que se está defendiendo en el procedimiento y no necesariamente a la persona que lo inició. Me parece un mecanismo muy lógico y práctico para evitar que los procedimientos se interrumpan o se retrasen por cambios en la titularidad de los derechos. Así es, la transmisibilidad de la condición de interesado contribuye a la agilidad y eficiencia de los procedimientos administrativos, garantizando que todas las partes legítimamente interesadas puedan participar en ellos independientemente de quién sea el titular del derecho o interés en cada momento. Y hablando de eficiencia, ¿qué ocurre si la administración pública no respeta los plazos establecidos por la ley para resolver los procedimientos? La Ley del Procedimiento Administrativo Común establece plazos máximos para que la administración pública resuelva los procedimientos administrativos. Si estos plazos no se cumplen, los interesados pueden interponer recursos para exigir una resolución. Es decir, que la ley no solo establece derechos para los ciudadanos, sino también obligaciones para la administración pública. Exactamente, la ley busca un equilibrio entre los derechos e intereses de los ciudadanos y la necesidad de que la administración pública actúe de forma eficiente y diligente. Y para terminar este bloque dedicado a la transmisibilidad de la condición de interesado, me gustaría preguntarte si existen alguna limitación o excepción a este principio. Sí, existen algunas excepciones. Por ejemplo, si la condición de interesado se basa en una relación personalísima como un contrato de trabajo, esta condición no se transmitiría en caso de fallecimiento del trabajador. Entiendo, en estos casos la ley reconoce que la condición de interesado está ligada a la persona concreta y no puede ser transmitida a un tercero. Exacto, la transmisibilidad de la condición de interesado no es un principio absoluto, sino que está sujeto a las reglas y excepciones establecidas por la ley. Así es, la ley del procedimiento administrativo común es un entramado complejo pero esencial para nuestras interacciones con la administración. Y dentro de este entramado, el artículo 4 que hemos estado desgranando brilla con luz propia. Totalmente. De acuerdo al principio, cuando empezamos a hablar del artículo 4 y del concepto de interesado, me pareció un tema denso y hasta un poco aburrido. Pero a medida que lo hemos ido desmenuzando, he descubierto su importancia. Es que no se trata solo de tecnicismos legales, se trata de poder. El artículo 4 nos empodera como ciudadanos, nos da las herramientas para participar en las decisiones que afectan nuestras vidas, desde la construcción de un parque en nuestro barrio hasta la aprobación de una ley que regula nuestro sector profesional. Y esa es la clave, ¿no? Saber que no estamos a merced de la administración, que tenemos derechos y mecanismos para hacerlos valer. Pero siendo realistas, ¿cuántas personas conocen realmente sus derechos y cómo ejercerlos? Esa es la gran pregunta. La educación y la concienciación ciudadana son fundamentales para que esta ley, y en particular el artículo 4, tengan un impacto real en la vida de las personas. Debemos conocer nuestros derechos, saber cómo y cuándo podemos participar en los procedimientos administrativos y no tener miedo a exigir que se cumplan las normas. Es como si tuviéramos un tesoro escondido en el desván y no supiéramos cómo utilizarlo.
El artículo 4 nos da el mapa para encontrar ese tesoro, pero nos toca a nosotros dar los pasos para llegar a él. Me encanta esa analogía. Y además del mapa, también necesitamos las herramientas adecuadas. Por suerte, contamos con recursos como guías, prácticas, páginas web especializadas e incluso profesionales que nos pueden asesorar en caso de duda. Es verdad, hay mucha información disponible, aunque a veces puede resultar difícil encontrarla o entenderla. Por eso iniciativas como Estudio con Podcast son tan importantes porque acercan estos temas complejos a la gente de a pie de forma clara y accesible. Completamente de acuerdo, la información es poder y cuanto más sepamos sobre nuestros derechos y cómo ejercerlos mejor preparados, estaremos para participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y transparente. Y hablando de participación activa, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere implicarse en un procedimiento administrativo pero no sabe por dónde empezar? Lo primero, informarse, buscar información sobre el procedimiento, en cuestión conocer los plazos, los requisitos y las vías de participación. Lo segundo, no tener miedo a preguntar, acudir a las oficinas de atención al ciudadano, consultar páginas web especializadas o incluso buscar asesoramiento legal si es necesario. Y lo tercero, ser proactivo, presentar alegaciones, aportar pruebas, hacerse visible en el procedimiento. Es decir, no quedarse de brazos cruzados esperando a que la administración decida por nosotros, sino tomar las riendas y convertirnos en protagonistas del proceso. Exactamente, el artículo 4 nos da la llave para abrir la puerta de la participación ciudadana, pero nos toca a nosotros cruzar el umbral y hacer oír nuestra voz. Y con esa poderosa imagen creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en el artículo 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común. Ha sido un viaje fascinante lleno de descubrimientos y aprendizajes. Sin duda. Y aunque hemos desgranado muchos aspectos de este artículo, siempre hay más por explorar. La Ley de Procedimiento Administrativo Común es un universo complejo y en constante evolución. Y el artículo 4 es solo una de sus muchas estrellas. Exacto. Y para nuestros oyentes que quieran seguir explorando este universo, Más adelante estudiaremos más en profundidad. Cada artículo suscríbete a Estudio con Podcast para no perderlo.